Muy buenos días, muy buenas tardes o tal vez muy buenas noches, dependiendo de la ubicación donde se encuentren. Es un placer estar nuevamente con ustedes, querida comunidad de Rankia y en especial querida comunidad de Rankia Chile. Hoy día estamos muy contentos ya que hemos hecho un cambio en el logotipo de Rankia celebrando nuestros ya 20 años de existencia, dando los mejores consejos y soluciones financieras para toda nuestra comunidad. Rankia es la comunidad financiera de habla hispana más grande del mundo, de habla hispana, lo aclaro, y con presencia inicialmente en España, se ha ido extendiendo en varios países y por supuesto uno de los países que mayor presencia ha tenido y tiene actualmente es aquí en Chile. Así que muy contento con los 20 años de Rankia. Los invito a ver el logotipo que está muy bonito celebrando estos 20 años de existencia en el sitio web de rankia.cl para los que están en Chile, rankia.mx para los que están en México y así sucesivamente dependiendo del país donde se encuentren. Y por supuesto para los que están en España, los que estáis en España, rankia.com. Comentando, bueno, dejando claro esto, ya iniciamos con nuestro webinar el día de hoy. Es un nuevo webinar de carácter educativo, como tenemos todos los meses. Yo presento un tema de contingencia de coyuntura nacional aquí en Chile, que puede ser de vuestro interés y que, por supuesto, conlleva mucha información para vuestra educación financiera. En esta ocasión, el tema a tocar es la propuesta de impuesto al patrimonio en Chile, que está pues llevada a la mesa, como se dice popularmente, por el gobierno actual del presidente Gabriel Boric y que está dentro del paquete de la reforma tributaria, que igual obviamente ha sido diseñado con el ministro de Hacienda, don Mario Marcel. Vamos a entrar en específico en lo que representa y los puntos que toca esta propuesta de impuesto al patrimonio, muy polémica, para que ustedes ya puedan nutrirse de esta información y, por supuesto, como siempre, puedan llegar a sus propias conclusiones dependiendo de cómo interpreten los datos y también cómo lo puedan ver a nivel ideológico, hay que decirlo. De repente un dato es simplemente un número y algunos lo pueden tomar de una forma o de otra dependiendo la mirada país, la mirada sociedad y la mirada ideológica que cada cual tenga, lo cual es, por supuesto, absolutamente válido. Todas las miradas son válidas. Por mi parte, mi compromiso con ustedes, como siempre, es entregar la información veraz, la información objetiva, de tal forma y, por supuesto, lo más simplificada posible para que toda persona que no necesariamente tenga conocimientos en finanzas pueda entenderla y, por lo tanto, pueda sacar conclusiones de acuerdo a ella. Y este es nuestro objetivo de este webinar, como también de los anteriores. El objetivo del webinar es dar a conocer a la audiencia, a vosotros, como siempre, acerca de la propuesta de la iniciativa del gobierno actual de aplicar un impuesto al patrimonio en Chile. Este punto importante. Cabe destacar que este impuesto patrimonial solo sería aplicado en caso de ser aprobado, por supuesto, pero a personas naturales con un patrimonio desde las 6.000 unidades tributarias anuales, que son aproximadamente unos desde 4,9 millones de dólares. Ojo, repito, millones de dólares, dólares americanos, no millones de pesos. Es decir, alguien que tiene 5 millones de pesos chilenos, 10 millones de pesos chilenos, 20 millones de pesos, no le aplica o no le aplicaría este impuesto que todavía obviamente no sale 100% aprobado. Pasó a discusión internamente en el Congreso, está siendo aprobado en las comisiones, pero todavía no está 100% aprobado, que no se aplica. Pero al parecer existe una alta probabilidad de que se haga efectivo. Así que repito, solamente, esto es importante, solamente se aplica sobre los o desde los 4,9 millones de dólares aproximadamente, porque en realidad la cifra oficial es las 6.000 unidades tributarias anuales y que actualmente el tipo de cambio, eso representaría unos 4,9 millones de dólares. O sea, básicamente desde 5 millones de dólares en adelante. Después de este webinar, terminado esta presentación, ustedes como audiencia tendrán el conocimiento suficiente para tener vuestra propia opinión, criterio acerca de la creación y, por supuesto, de la ejecución de este impuesto, si les parece bien, les parece mal,
parece bien, pero de repente que hayan ajustes, etcétera. Eso va a ser, ya van a poder sacar sus propias conclusiones con la información que se les va a entregar. Así que esto es importante. Punto de cuestionamiento, porque es un tema cuando, por ejemplo, no, el chileno de a pie no tiene 4,9 millones de dólares de patrimonio, porque es un tema importante para un webinar, si no me toca a mí, ¿no? Dirán ustedes. Pues básicamente porque en efecto, económicamente todos estamos conectados, aunque no tengamos en posición, en nuestra propiedad, ese patrimonio. Cuando se hace una inversión en Chile, aunque sean capitales privados, esa inversión termina de una u otra manera afectándonos a nosotros de forma positiva o negativa. Voy a dar un ejemplo. Si hacen una inversión acerca de una explotación medioambiental que no cumpla con la normativa, nos va a afectar en nuestra salud, en la destrucción de nuestro ecosistema, etcétera. Por otro lado, si se hace una inversión, una buena inversión, pueda generar, por ejemplo, empleo, desarrollo sostenible, crecimiento económico, y eso termina también afectándonos, en este caso de forma positiva, a todos. Así que el que no tengamos la posesión directa de un patrimonio y que no nos afecte de forma, repito, directa un impuesto, no significa que indirectamente pues no nos vaya a afectar. De hecho, sí nos afecta, para bien o para mal. Bueno, esas conclusiones se van a poder sacar terminado el webinar actual. Primero, bueno, este webinar tiene un carácter de más o menos una estimada duración, 30 minutos aproximadamente, es un webinar un poco más corto, ya que el tema es muy específico y no da para, digamos, hablar tanto, no quiero ser redundante en el tema, sí me interesa ir explicando cada uno de los puntos para que no queden dudas, pero es un tema bastante concreto, así que más de 30 minutos no va a durar. Lo primero es que comenzamos con la propuesta. ¿Cuál es la propuesta del Ministerio de Hacienda, en este caso del gobierno del presidente actual, el presidente Gabriel Boric Font? La propuesta del gobierno es crear un impuesto específico para los patrimonios que parten desde las 6.000 unidades tributarias anuales, como explicaba hace un momento, que son, pero aplicado en dos tramos. 1% de impuestos sobre el patrimonio que parte desde las 6.000 unidades tributarias, aproximadamente unos 4,9 millones de dólares actuales, hasta las 18.000 unidades tributarias anuales. Aproximadamente, ahí me equivoqué, que es un 14,7 millones de dólares, no un 4,7, puede ser como va a ser menos que el inicio, así es 14,7, ¿ya? Faltó un 1 por ahí, me lo comí. Y desde las 6.000 unidades tributarias anuales, desde esa cantidad hacia adelante, un 1,8%. Es decir, personas que son de las más ricas de Chile, las fortunas más grandes de Chile, les aplicaría la tasa más alta del 1,8%. Esa es la propuesta del gobierno. Ahora, bueno, ¿para qué queremos esto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo que en este caso el gobierno tiene en mente? ¿Qué es lo que busca con la aplicación de este impuesto? Pues vamos a verlo. Con una hermosa imagen del Palacio de la Moneda, explicamos el objetivo que tiene este gobierno con la creación y aplicación de este impuesto sobre el grandes patrimonios. Es importante mencionar, antes de seguir, de que cuando se habla desde 1 millón de dólares hacia adelante, se entiende que técnicamente podemos hablar de millonarios, es decir, este es un impuesto para millonarios, porque uno dice, no, que los ricos, sí, también puede explicarse como ricos. El tema es que ricos, no está claro, los ricos son los que poseen riqueza, pero la riqueza es un concepto muy abierto, es decir, usted puede ser rico incluso materialmente, usted puede ser rico en manzanas, puede tener muchas manzanas en su casa, y no necesariamente miles de manzanas, puede tener 20 manzanas y tiene riqueza en manzanas, ¿no? La riqueza es muy subjetiva como concepto, porque para alguien, usted puede ser rico, para alguien que usted tiene, no sé, 100 millones de pesos chileno,
alguien puede considerar que usted es rico, y es muy subjetivo. En cambio, cuando se habla de millonario, el término ya conlleva esa palabra millón, ya de millón, y se habla no de millón de pesos, sino que millón de dólares. Entonces, cuando alguien tiene un patrimonio desde un millón de dólares, se considera poseedor de millones, por tanto es millonario, ¿ya? Así que, repitiendo, para que se entienda, toda persona que tiene desde un millón de dólares para arriba es millonaria. El que tiene tanto un millón de dólares como el que tiene 100.000 millones de dólares, como el caso de los top de los top mundial de acuerdo a la revista Forbes. Todas esas personas son millonarias, ¿ya? Así que es un impuesto que aplica sobre la riqueza, no necesariamente sobre los ricos, porque los ricos, todos podemos ser ricos de cierta forma, pero específicamente sobre los millonarios que tienen desde 6.000 unidades tributarias anuales, o que es su equivalente más o menos a 4,95 millones de dólares. Son personas millonarias, ¿no? Porque superan el millón de dólares, ¿ya? Eso es importante claro como término, ¿no? Los objetivos que se buscan con la creación de impuestos son los siguientes, ¿ya? Teniendo aclarado el concepto de rico, millonario y, bueno, aplicación de impuestos a los millonarios. Primero, aumentar la recaudación de impuestos en un 0,4% del Producto Interno Bruto. ¿Y esto entre quiénes? ¿Entre quiénes? Bueno, se estima que esto afectaría más o menos a 6.300 contribuyentes a lo largo del país, ¿ya? 6.000, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que se considera, de acuerdo a estadísticas gubernamentales, de que hay 6.300 millones de personas en Chile que tendrían un patrimonio igual o superior de 4,9 millones de dólares, 5 millones de dólares o 6.000 unidades tributarias anuales. Eso es un dato bastante interesante. O sea, hay más de 6.000 millonarios en Chile. Ojo, y que partimos, estaría hablando desde 5 millones de dólares. Si una persona tiene 1,5 millones de dólares, 2 millones de dólares, también es millonaria, pero no le alcanzaría a aplicar este impuesto. Segundo punto, segundo objetivo, aumentar la progresividad del sistema tributario chileno. A ver, esto es muy ideológico y hay una discusión muy fuerte entre economistas con distintas posturas. Algunos son los más progresistas, de corte un poquito más de izquierda, no necesariamente comunista ni socialista por si acaso, pero sí como una mirada un poquito más de izquierda y no teniendo necesariamente, no participando necesariamente en política, pero sí una mirada un poquito más hacia ese lado, tienen una idea de que es bueno aumentar la progresividad del sistema tributario. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que más ganan, o sea, que progresen los ingresos, sean las que más pagan impuestos y el que menos gana en consecuencia pague menos impuestos. ¿Para qué? Para que se cree una mayor y mejor, entre comillas, se estima, distribución de la riqueza. Que no todos paguen igual, sino que el que más gana paga más. Y si aparece otro que más gana, paga más. No solamente porque va a ser proporcional a lo que pague, es decir, vamos a dar un ejemplo. Supongamos que una persona X tiene utilidades por 100.000 pesos al año y se le dice que pague cero, y otra persona, o que pague 10%, para dar un ejemplo más fácil. Si otra persona en vez de tener 100.000 pesos al año, tiene 100 millones al año. Y por tanto va a tener que pagar 10 millones de pesos en impuestos. ¿Qué significa esto? Significa que, si bien es cierto, ambos están pagando el 10%, uno de ellos, el que más gana, nominalmente está pagando más, porque está pagando 10 millones y versus el otro está pagando 10.000 pesos. Pero a nivel de carga impositiva es la misma. A diferencia de ello, cuando se busca aumentar la progresividad, significa que se espera que el de 100 millones no solamente pague sus impuestos, sino que pague más que en porcentaje que el que paga, en este caso, el que gana 100.000 pesos, que paga un 10%. Así que no pague el caso B, el que gana 100 millones, no pague 10%, sino que pague un 15%. Y si hay otra persona que en vez de ganar 100 millones de pesos gana 1.000 millones, que no pague un 15%, sino que pague un 20%. Y así sucesivamente aumentando progresivamente, debido al término, la carga tributaria. Bueno, lo que busca también este impuesto es
aumentar la progresividad del sistema tributario, aplicando esto, por supuesto, a los millonarios desde 4,9 millones de dólares o 6.000 unidades tributarias anuales. Con ello viene el tercer punto, que es disminuir la desigualdad. La desigualdad es un punto también que es muy controversial. Algunos economistas de la escuela más austriaca, más liberal, pues consideran de que no es importante enfocarse en la desigualdad, al contrario, que es algo muy negativo. Otros de la escuela keynesiana o más tirado al mundo progresista consideran que es muy importante y es prioridad eliminar la desigualdad. Por la ideología del gobierno actual, nuestro presidente y en general nuestro gabinete, ellos obviamente tienen una postura más progresiva donde la reducción de la desigualdad es un objetivo extremadamente importante para el gobierno. Por tanto, este impuesto contribuiría también a eso, ¿ya? Es decir, quitarle a los que más tienen para darle a los que menos tienen y así reduciendo la brecha de desigualdad. Otro objetivo es gravar tanto el impuesto sobre el patrimonio en el país como en el extranjero, de quienes residen en Chile. Es decir, no solamente es, si hay un residente en Chile, démosle de nombre Juan Pérez. Si Juan Pérez en Chile tiene 5 millones de dólares, pero en el extranjero tiene otros 5 millones de dólares, el impuesto se va a grabar no solo sobre los 5 millones de dólares que tiene en Chile, sino que también sobre los otros 5 millones de dólares que tiene en extranjero. O sea, decir que grabaría sobre 10 millones de dólares, no sobre 5, ¿ya? Siempre que residan en Chile. Este concepto es muy importante, el tema de la residencia en Chile, porque esto nos va a dar puntos para más adelante en la presentación. Otro objetivo es recaudar impuestos aplicando una especie de exit tax o impuesto de salida de un 5% para quienes deseen domiciliarse fuera de Chile. Un punto interesante. Lo vamos a explicar un poco más adelante esto, pero para adelantarlo, para quienes quieran, se empiecen a sentir incómodos por esta aplicación de este impuesto y deciden cambiar de residencia, es decir, irse de Chile a otro país, se aplicaría también un 5% de impuestos de salida. Si sabes qué, te dejo salir, pero te dejo salir a nivel patrimonial, las personas pueden salir, pero tienes que pagar un 5% para acá, ¿ya? De tu patrimonio. Lo cual viene a buscar equilibrar casi con 3 años de aplicación de impuesto, de este caso sobre el patrimonio. Así que esos 5 serían en forma, digamos, compacta los objetivos del gobierno que se busca con la aplicación, potencial aplicación de este impuesto sobre el patrimonio. Ahora, teniendo clara esta información, la cual, como pueden observar, es muy específica, es decir, no hay mucho que dar vuelta, vamos a ir directamente a los cuestionamientos que tiene esta propuesta de impuesto. Bueno, antes que todo, explicar que estos cuestionamientos están basados en varias miradas de bastantes expertos, en mirada también personal, tratando de ser lo más objetivo posible. Esto no tiene ningún sesgo, simplemente es una mirada, tratar de ver todas las posibilidades que existen reales y bueno, tenerlas en consideración, ¿ya? Y ustedes también las podrán evaluar y van a evaluar si esto es tan cuestionable o no. Eso se lo dejo a criterio de cada uno. Existen algunos puntos críticos que son de cuestionamientos de diferentes expertos, el cual también igual me incluyo. Lo primero es la aplicación de doble impuesto. A ver, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, eh, todas las fortunas que ya existen ya pagaron impuestos por el dinero que tienen. Es decir, supongamos que una empresa X obtuvo una rentabilidad, una utilidad, por ejemplo, de $1.000.000. Bueno, sobre ese $1.000.000, antes de llevárselo al bolsillo, como se dice coloquialmente, va a pasar, tiene que pasar por el escáner, por así decirlo, del Servicio de Impuesto Interno, donde, de acuerdo a la aplicación de tributo, va a tener que pagar los impuestos correspondientes. Es decir, no se va a llevar el $1.000.000 a la cuenta bancaria
digamos, en la empresa ni de los socios o del propietario, sino que Impuesto Interno le va a aplicar la tasa correspondiente a impuestos, le va a sacar su parte, su tajada, como se dice vulgarmente, y esa persona ya va a haber pagado, cuando ya recibe ese dinero en su cuenta bancaria de la empresa o de su cuenta bancaria personal, ya fue un dinero que ya, una torta, que ya le sacaron su parte. ¿Qué es lo que pasa? Si usted tiene una torta y tiene que pagar impuestos porque pueda dejar que esa torta la almacene en su cuenta bancaria o en su refrigerador, donde quiera, ¿qué pasaría si usted vuelven de nuevo, el mismo que le sacó el pedazo de torta antes, el trozo, el pastel, el corte, como que digan, y vuelve y le dice, ¿sabe qué? Ahora se me ocurrió que tengo que sacarle otro pedazo más, que va a ser un 1%, un 1,8%, etcétera, dependiendo la cantidad de torta, dependiendo del tamaño de la torta que usted tenga, ¿no? Probablemente usted se sienta molesto porque usted va a decir, a ver, yo, esta torta, usted mire, no está completa, usted ya le sacó un pedazo bastante importante. Y más encima le sacó un pedazo más grande que el resto. Pero bueno, eso vamos a tratarlo después. Y ahora viene de nuevo a decir que me tiene que sacar otro pedazo más. Entonces, eso puede que obviamente le genere molestia y lo considere injusto, literalmente. Eh, Poniéndose en el lugar de este contribuyente, ¿ya? Repito, cada persona puede tener ustedes la postura que ustedes estimen conveniente. Eh, Segundo punto importante es el tratamiento tributario discriminatorio, y que va justamente con lo primero, que en realidad todos estos puntos van enlazados unos a otros. ¿Por qué habría un tratamiento tributario discriminatorio? Porque básicamente en Chile es uno de los países de la OCDE donde se aplican los impuestos más altos para los tramos de mayores ingresos, lo cual dice, bueno, está bien, no pasa nada. Sin embargo, tenemos el lado opuesto, donde los que tienen menores ingresos están exentos de impuestos, algo que es muy extraño. Mucho se habla, dice que queremos ser Nueva Zelanda, que queremos ser Suecia, que queremos ser Noruega. Claro, el tema es que en esos países, si bien es cierto, los que más ganan pagan tasas de impuestos muy altas, en Chile pasa lo mismo. El problema está en que en esos países, Noruega, Suecia, Finlandia y todos esos países que les gusta nombrar, los que menos ganan también pagan impuestos altos y aquí no. Entonces, existe de facto en Chile un tratamiento tributario discriminatorio donde se castiga mucho a los que menos ganan y no se les castiga nada, o sea, a los que más ganan, perdón, y no se les castiga nada a los que menos ganan. Y esto aumenta todavía porque se aplica otro impuesto más a este segmento de personas con mayores ingresos. Acá pueden haber discusiones esto es un tema muy delicado, porque decir, no, ¿por qué hay que quitarle a los ricos, que esto, que lo otro? Simplemente pido que tomen la información de forma muy objetiva y que se pongan en ambas partes, tanto en lugar, obviamente, de la sociedad en general, de los intereses del país, del propio gobierno, pero también del lado de quien tiene una torta, le sacaron un pedazo de torta y ahora vienen por otro pedazo más, ¿no? Tercer punto cuestionable, reduce significativamente el incentivo para atraer capital extranjero. Esto es una cosa real. O sea, si mañana, incluso para la residencia extranjera de un millonario, si mañana dice, supongamos que Bill Gates dice, oh, vi las fotos de Torres del Paine, fui a las Torres del Paine de vacaciones, me gustó, quiero vivir ahí en Chile, en la Patagonia, o en el sur, o en el norte, donde quiera. Pero Bill Gates ahora va a estar en un problema, porque si se viene a vivir a Chile, se va a convertir en residente. Y al convertirse en residente, va a estar sometido, se le va a grabar este impuesto, en este caso se ha aplicado. Significa que Bill Gates va a tener que pagar, como por su patrimonio es muy grande, un 1,8%. Y yo voy a decir, oye, yo ni siquiera soy chileno, estoy en un país, con mi presencia voy a consumir más porque soy millonario, voy a generar empleo porque voy a contratar seguridad, voy a contratar esto, el otro, y aún así me van a aplicar un impuesto por irme a ir para allá. No, mejor no voy para allá. Entonces no genera un incentivo ni para atraer capital extranjero, ni, por supuesto, y principalmente para atraer millonarios que se quieran poder llegar a interesar por vivir aquí y disfrutar de nuestros paisajes naturales que son preciosos a lo largo del país. Reduce también significativamente, perdón, el incentivo para residir en Chile. Aquí hablo de los
nacionales, los chilenos, los que viven aquí hoy día, incluso no nacionales, incluso extranjeros, pero que ya están residiendo, y que le dice, oye, si me van a seguir sacando partes de la torta, esto no me gusta, ya no me genera mucho incentivo para mantenerme en Chile, entonces no, quizá me interese o piense en irme. Reduce también parcialmente el incentivo para aumentar la gran inversión del empresariado chileno en el país. O sea, si ya estoy ganando X cantidad de utilidades, obteniendo tantas utilidades por las inversiones que tengo, claro, capaz que si invierto más, pueda obtener más utilidades. El problema es que esas utilidades después se van a convertir en más impuestos que me van a sacar, aparte de todos los impuestos que conllevan las utilidades y los impuestos de personas que van a complementar, etcétera, aparte sobre el patrimonio. Entonces, ¿para qué me voy a estar, como se dice coloquialmente, calentando más la cabeza, corriendo más riesgo económico de mi patrimonio, si más encima me van a sacar más impuestos, me van a castigar más en vez de incentivar? Aquí un ejemplo. Otro punto, genera un clima de hostilidad hacia los millonarios, que se suma a la ya agresiva carga de impuestos para los que más ingresos tienen. ¿Qué significa esto? Significa que los millonarios empiezan a sentir de que se les está discriminando, de que por ser millonarios se les está empezando a ser más hostil, lo que hablamos con el tratamiento tributario discriminatorio. Es decir, soy millonario, por eso me castigan más, son muy hostiles conmigo. ¿Sí? Genera mayor desigualdad de presión tributaria entre los chilenos. Casi nulos impuestos para los que menos ganan y tasas muy altas para los que más ganan. O sea, un entorno de desigualdad real. Es decir, esto, la contradicción, porque el término desigualdad no tiene una sola cara. Cuando el mundo progresista habla de disminuir la desigualdad aumentando la progresividad de los impuestos, significa que vamos a disminuir la desigualdad aplicándole una medida desigual al sistema tributario para que los que más paguen más. Y eso es desigualdad. Está generando desigualdad para crear igualdad. Algo súper paradójico, ¿no lo piensan? ¿Cuál es el tema? De que ellos, la gente del mundo progresista, miran la desigualdad solamente con un concepto económico, pero no con un tratamiento hacia la sociedad. Y el tratamiento de la sociedad es tan importante o incluso más importante que el patrimonio. ¿Por qué? Dicen, no, pero es que en realidad no es tan importante porque lo importante es la desigualdad económica, no la otra desigualdad. No, no necesariamente. Porque si usted, supongamos que usted tiene, siempre existe alguien, como se dice, siempre existe alguien más pobre que otro, o más rico que otro. Usted es más pobre que otro y también es más rico que otro. Supongamos que usted va a comprar al kiosco un periódico, el que sea, no quiero dar nombres, da lo mismo. Va a buscar comprar el periódico y usted gana, por decir, 1 millón de pesos al mes. Y al lado va otra persona, Juanito Pérez, y va a comprar también el periódico y esa persona gana, por decir, 500.000 pesos al mes. ¿Qué pasaría si Juanito Pérez le venden el periódico a 200 pesos y usted se lo venden a 700? Usted preguntaría, a ver, ¿por qué a él le cobra 200 y a mí me cobra 700? Y la explicación del kiosquero sería, porque, porque hay desigualdad y para disminuir la desigualdad tengo que quitarle más a usted y menos al otro. ¿A usted le parecería lógico eso? Y a ver, sí, está generando igualdad desde la desigualdad, desde el trato desigual, porque usted me está discriminando por alguna razón, tener un trabajo con más riesgo que esa de vida, más responsabilidades, que signifique un trabajo que requiera mayor especialización, tuve que estudiar más, o estos ingresos son producto de un emprendimiento donde arriesgué mi capital, trabajé de lunes a domingo, etc. Pues, me está discriminando por cualquiera de esas razones, o todas, en vez de incentivarme. Y el incentivo es esfuérzate menos, no sé, estudia menos, arriesgate menos, porque así voy a ser beneficiado hacia arriba, y si no me castigan hacia abajo. Entonces la desigualdad no tiene solamente un componente solamente económico, como algunos lo ven, sino que también dentro del trato en la sociedad propia. Entonces aquí se genera esa paradoja de que se genera un clima de desigualdad para en pos, en teoría, de generar mayor igualdad. Tema también muy controversial que los invito a analizarlo con mucha objetividad y mesura.
quienes ya tienen parte importante de su patrimonio e inversión fuera de Chile, residentes en Chile, podrían verse con mayor incentivo a dejar completamente el país. Sabemos que las grandes fortunas en Chile, eso no es ningún misterio, ni hay que ser economista, ni financiero, ni tener información privilegiada, nada. Se sabe de que los grandes grupos económicos en Chile no solamente tienen inversiones en Chile, sino que incluso podrían tener incluso más inversiones en el extranjero. Están muy diversificados. Y esto genera también un incentivo para que estos ya son incluso billonarios, incluso millonarios, algunos tienen menos, puedan simplemente decidir irse de Chile, dejar completamente Chile y decir, bueno, tengo más inversiones fuera o igual cantidad, cierro lo de Chile porque me están castigando mucho y me voy. Y lo cual sería algo que, créanme, no es positivo para el país. Porque en un modelo como el que estamos, el que crea empleo es el sector privado, no el público. Solo el público genera una pequeña parte del empleo y esa pequeña parte del empleo es financiada por los impuestos que genera el sector privado, que todos generamos. Bueno, la pregunta del millón es, si uno de estos, con todos estos temas que podrían ser conflictivos y que podrían no gustar, la pregunta que nos nace es la siguiente. Alguien que no esté de acuerdo y que estaría afectando este impuesto, ¿cómo podría evitarlo? ¿Cómo buscaría evitarlo? ¿Habría alguna forma? Vamos a la respuesta. ¿Cómo buscarían evitarlo? Pues básicamente de la siguiente forma. Muchos grandes patrimonios podrían intentar evitar el pago de este impuesto cambiando su domicilio tributario fuera de Chile. Sin embargo, esto no serviría. Incluso el contar con patrimonio fuera de Chile, pero siendo residente, también aplicaría el cobro de impuestos. ¿Qué significa esto? Lo que decía. Usted puede tener cero inversión en Chile, pero residir en Chile y tener todas sus inversiones en fuera de Chile y va a gravar el impuesto igual, aunque sus inversiones su patrimonio no esté dentro del país. Usted puede acá vivir no sé, pagando un arriendo, una casa barata y no teniendo ni auto y andando en bicicleta o a pie, pero si tiene patrimonio fuera de Chile, igual aplicaría el impuesto siempre y cuando sea usted residente. Residente, digamos, de Chile, no del cantante, por si acaso. La solución que pueden tener algunos sería el cambio de residencia a otro país. Ojo. Lo cual, de acuerdo a una circular emitida por el propio Servicio de Impuesto Interno, el famoso SII, en el año 2021, esto significa ausentarse por más de 184 días, que viene siendo 6 meses, y vivir de las rentas del exterior. O sea, es decir, usted o estas personas que ya incluso tienen inversión en el extranjero, se van, están más de 184 días fuera y ya no viven de las rentas en Chile, pues simplemente ya no se liberarían de este impuesto. Entonces, este impuesto, como digo, genera un incentivo pues, para irse, ¿no? Para los que le afecta, obviamente. Sin embargo, si este mismo residente en el extranjero mantiene sociedades en Chile, o sea, aunque alguien se fue, al momento de retirar sus utilidades deberá pagar impuestos que ascenderían hasta el 35% de su tasa, que operan sobre la renta atribuida, los retiros, remesas al exterior y que sean mientras sean de fuente chilena. A ver, esto es súper importante. Dice, bueno, antes de tocar eso. Entonces, esto es importante, es decir, siempre hay formas, siempre, de evitar el pago de impuestos. Y cuando son impuestos al patrimonio, son impuestos muy delicados, porque son los impuestos que tienden a ser más molestos porque conllevan doble tributación. Es decir, tú pagaste, te sacaron la parte del pastel antes que recibas el pastel, el Estado te sacó y ahora viene a sacarte otra tiempo después. Eso no es cómodo. A nadie le gusta. Conclusiones. A ver, yo creo que es importante decir lo siguiente. Muchos dicen, no necesitamos millonarios en Chile que se vayan todos. El problema está en que si se van todos los millonarios, supongamos, un pensamiento súper extremo que no va a ser en todo caso, significa que la riqueza también se va. Aunque se les pueda cobrar un impuesto de salida, el famoso el exit tax, ¿no? Que sería como sería un 5%, se llevarían el 95%. Y llevarse el 95% que no va a volver, porque ¿para qué va a volver si no están castigando impuestos? Y hay muchos países que tienen tratamientos tributarios para residencia
que te hablen con los brazos abiertos. Voy a nombrar algunos: Panamá, Uruguay, estamos muy cerca, Argentina, Uruguay, Nueva Zelanda, Inglaterra, por los que se me ocurren, hay muchos más. Y ni siquiera tiene que ser una isla perdida en el Caribe. Estoy hablando de países, o sea, Uruguay, Inglaterra, Panamá, Nueva Zelanda. Entonces, hay que tener ojo con siempre cuando se aplican ideas de aplicar nuevas tasas de impuestos, nuevos impuestos que se inventan, hay que tener mucho cuidado de llegar a un punto de equilibrio donde permita también crear incentivos para que las personas emprendan, corran riesgos, etcétera, y también poder recaudar también para los fines sociales y todo lo que el Estado, toda la oferta de servicios del Estado tiene y que demanda la ciudadanía: seguridad, justicia, salud, eh, ayudas sociales, etcétera, ¿no? Entonces, ojo con eso, lo cual a mi parecer, esto muy a modo personal, me parece que es una mala idea la aplicación de impuestos, ya que el hecho de que te vuelvan a quitar parte del pastel después de ya haber pagado una parte bastante grande, mucho más que el resto de los contribuyentes, porcentualmente, no es un trato muy agradable. Y la percepción que uno tiene es que hay una especie de castigo, que te dan mal por ser más beneficiado, ser millonario, ¿no? Si usted es millonario lo trato peor, que con los más impuestos. No es muy hostil el trato. Esas serían como mis conclusiones. Vamos a ver, obviamente, qué finalmente queda esta en general, la reforma tributaria y la aplicación de esta norma en específico, lo cual yo creo que no sería muy beneficiosa, y también considero de que la recaudación va a ser menor a la que el propio gobierno y el Ministerio de Hacienda en particular estiman, y por tanto no se cumplirá el objetivo. Parecido caso sucedió durante la reforma tributaria del segundo gobierno de la presidenta, bueno, hoy día expresidenta Michelle Bachelet, donde junto al ministro Arenas elaboraron una reforma tributaria que cuando yo la leí en su momento, la rechacé de inmediato, dije que esto me parecía una locura en cuanto a los objetivos que se esperaban recaudar, que no se iba a lograr el objetivo, y efectivamente tuve razón, lamentablemente tuve razón, y estuvo muy lejos de recaudarse lo que se estimaba. Muchas veces las reformas tributarias son bastante irreales en cuanto a los objetivos, se basan en que si el país sigue creciendo a la tasa de, no sé, el 3-4% anual, vamos a recaudar esto. Y eso basado en dos parámetros. Primero, que siga creciendo la misma niveles de crecimiento o de redundancia, y segundo, de que nadie haga nada por salirse y todos se queden con las manos abiertas y bueno, quíteme el impuesto que a ustedes se le ocurra creer. Pero la realidad es que la economía es dinámica y generalmente cuando tienes crecimientos buenos, de 3, 4, 5%, no se tienden a sostener por mucho tiempo, a menos que estés invirtiendo mucho constantemente en innovación, o seas un país que viene saliendo mucho de una situación de subdesarrollo y que tenga mucho por crecer. Pero cuando empieza ya a estabilizarse, los países tienden a reducir sus tasas de crecimiento, sobre todo si no hay fuertes inversiones en valor agregado, por ejemplo, en innovación, en tecnología, en investigación, más desarrollo, etc. Por tanto, esperar que hacer esas famosas proyecciones de que voy a recaudar tanto porque el otro año voy a hacer un 4 y el siguiente va a ser un 4, incluso el subsiguiente estimo que va a ser un 6 y así, y considerando de que nadie va a decir nada y todos van a pagar los impuestos que se les ocurra meter una reforma, es ser bastante inocente. Y eso fue un pecado que cometió la reforma de la presidenta Bachelet, en el segundo gobierno, con el ministro, en este caso, el ministro de Hacienda Arenas. Y yo creo que en caso de esta normativa para esta reforma tributaria, en cuanto a la aplicación de impuestos de patrimonio, en cuanto a lo que se piensa recaudar, también va a ser inocente porque podría haber mucha más, digamos, salida de capital de Chile de la que el gobierno espera, y lo cual sería muy negativo porque un país como el nuestro necesita de mucha inversión para generar empleo y generar otro tipo de negocios. Muchas empresas que vienen de empresas más grandes, que les prestan servicios, etcétera, genera empleo, genera mayor economía, incluso mayor recaudación fiscal, y eso nos permite, obviamente, vivir en mejores condiciones. Así que no me parece que sea un buen impuesto, a mi conclusión. Por supuesto, cada cual puede sacar sus propias conclusiones. Los invito a tener su propia mirada, que no tiene por qué ser igual a la mía,
pero sí tomar la información objetiva que les he entregado y dejando de lado mi posición, por supuesto, subjetiva. Así que eso, mi querido público, les agradezco, como siempre, estar acá una vez más en las jornadas de Rankia conmigo. Es un placer para mí haber estado hoy día y sobre todo muy contento por los 20 años de existencia de Rankia y ser parte de este gran equipo y personalmente estar en la cabeza aquí de todo Rankia Chile. Mi querido público, entonces me despido, nos vemos próximamente en un nuevo webinar educativo. Ha sido Rodrigo Águila, representante de Rankia en Chile y analista. Nos vemos en un siguiente evento.